¿Mm? Y pues ahí Sí, muestran señor. es un caso ejemplo, ¿no? Muestran un caso práctico que es el tema básico de esa empresa y muestran cómo tratan de hacer la transformación cultural dentro de la misma. Sí, señor. Por ejemplo, digamos, estaba el ejemplo de Sumicol, que era una empresa de Corona, de cerámica, y entonces decía que básicamente se enfocaban principalmente antes, digamos, en los costos y los gastos que la empresa requería. Pero entonces después obtuvieron una transformación y en esa transformación se dieron cuenta de que era necesario cambiar y en los cambios implementaron lo que es una mejor comunicación con los clientes para poder ofrecer un más amplio digamos que gama de productos y de esa manera se pueden posicionar de una manera más fuerte. Entonces, como que esa meta futura yo la entendí que era como, digamos, poder relacionarse mejor con los clientes. O esa cultura deseada que ellos querían era eso. Eh, entonces, digamos que más o menos estaba leyendo y la pregunta que le quería mostrar a su merced era la siguiente. Ya te la paso. Comparte pantalla. Mm, bueno, sí, sí, señor, ya antes te comparto a ver si trabaja este vez. Hoy la tengo, es que la tengo en WhatsApp. Entonces la paso por el chat, que es que la tengo en WhatsApp, ¿verdad? Y me da pena mostrar WhatsApp. Profe, una preguntita, es que, digamos, es que no me acuerdo, he leído tantas cosas que no sé si iba eso ahí, pero ella hablaba, sí creo que ella hablaba algo de cerca de los indicadores. Entonces ahí decía que en los indicadores, digamos, no se debían medir sino, o sea, solamente las cosas buenas, sino, digamos, también como o sea, darle importancia a otras cosas. Pero entonces no sé si esté mal o... Pues que imaginen tantos documentos que yo he leído, incluyendo este, aunque este lo acabé de leer hace poco nuevamente. Este es un poquito pesado, ¿sí? Porque ¿para qué? Sí, tiene bastante teoría y es bastante subjetiva, si se dan cuenta. Sí, sí, Entonces, sí. lo que al fin y al cabo, si se fijan, principalmente toda la investigación es de un enfoque cualitativo. Entonces, agarran a profundidad de entrevistas para entender lo que está pasando. Pero al final, la presentación de la mayoría de los resultados los tratan de hacer en tablas y dándoles un valor o una medición. ¿Sí? Y es lo que hemos venido hablando nosotros. Por ejemplo, si se acuerdan la escala de Likert, hay cosas que son subjetivas, pero tratamos de llevarlas a una medición para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede actualmente. Entonces, digamos, en el ejemplo de Sumicol, mostraban en ciertos indicadores o planteaban o ellos mismos diseñaban sus indicadores acorde a la teoría y con sus preguntas y investigación y demás, pues podían ponerle una calificación a cada indicador. Y bajo esa calificación podían determinar en qué estado actual se encontraban y ahí sí planteaban hacia cuál era el objetivo meta que querían llegar. Que obviamente hay un gran riesgo cuando estamos evaluando la cultura y es no considerar ciertas variables que nos consideramos relevantes. Entonces tal vez está relacionado sobre eso. Oiga, no solamente evaluemos o tratemos de darnos una calificación bonita, sino miremos las realidades de lo que está pasando y miremos todos los aspectos necesarios. No sé si han dado cuenta a veces que existen esas encuestas de satisfacción del servicio al cliente que técnicamente lo inclinan a usted a que responda a todo sí y ponga siempre cinco. ¿Mm? Y son preguntas que a veces no permiten ver sus inconformidades y claro, la persona que se hace o se encarga de hacer el análisis de satisfacción, pues presenta al jefe que todo está perfecto. Sí, sí, señor. Profe, Sí, digamos, yo entiendo lo ahí siguiente. digamos, el ejemplo de los call centers que, digamos, decían que ellos, digamos, como que siempre estaban, era, digamos, eran muy monótonos en, digamos, en el saludo, digamos, que siempre era como el mismo, o sea, digamos, como que no cambiaba la metodología, digamos, de saludar diferente, ni, y, digamos, de que siempre, digamos, como que les daban como un tiempo estimado, digamos, o sea, ellos entre menos se demoren, mejor, algo así, pero entonces, digamos que el eslogan de las empresas era, digamos, como dar, o sea, dar buen servicio. Pero entonces, digamos, como que no innovaban en el sentido de, es que, bueno, decían que innovar también era cambiar, ¿no? Entonces, pues, digamos, como que al no cambiar esas cosas, digamos, como que no estaban siendo innovadores.
Claro, porque tenían el servicio, pero se garantizaban o se centraban más sobre los costos de la persona y de la llamada que sobre la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, a veces hay que mirar realmente qué es lo que está pasando para tomar las decisiones adecuadas. Y hay que hacer cambios, ¿no? Sí, Innovación es cambiar. sí, eso también se enfocaba harto el documento. Y el profesor sí puede ver ahí el chat, que en el chat tengo ahí las preguntas. Y digamos, por ejemplo, la primera pregunta que colocaba era, no llegó. No me ha llegado el chat Uy, entonces espere, a ver, la vuelvo a enviar, a ver qué para que me quede pasó. sin WhatsApp. No sé, ahí está. Ah, sí, ahí está, ahí sí ve. Entonces, si quiere, mejor le envío Ah, por porque WhatsApp. Y, ya acá del sistema. sí, sí. Sí, señor. Ah, ok, ya lo vi. Listo. Entonces, digamos que la primera pregunta, quiero preguntarle al entrevistador que es que, digamos, la forma de abrirse a la nueva cultura que se quiere llegar digamos, entender las necesidades de las personas y adaptarse a ellas. Entonces, quiero saber cómo la persona podía llegar a adaptarse a las necesidades del cliente en la empresa del ingeniero que vamos a entrevistar. Entonces, digamos que la primera pregunta que tengo, la de los servicios, es como enfocada más a eso. Listo. Entonces, mire la redacción que tiene. Los servicios que usted ofrecía al público eran de manera que se ajustan los servicios al cliente o que el cliente se ajusta a un servicio. Sí, señor. Ok. Al principio pensaba que era una pregunta de sí o no. Sí, ¿Sí? Porque no hay una palabra interrogativa al comienzo de la pregunta. ¿Mm? sí, Pero señor. ya cuando avanzo en la pregunta, me doy cuenta de que me está poniendo a elegir entre dos alternativas. ¿Mm? Que si mis Sí, señor. servicios se ajustaban al cliente o el cliente se ajustaba al servicio. Sí. ¿Y por qué habla en pasado? Porque el señor ya creo que se retiró de la empresa que estaba trabajando y ya está trabajando como independiente. Entonces, digamos, como que tiene experiencia en el ámbito de la empresa, empresarial de la construcción. Sí, ¿y por qué no sigue planteando como él como independiente? Ah, pues sí me pareció más interesante cómo La historia se. de cuando trabajaba. Sí, porque, Mejor es digamos, mejor. sí, pues quería saber cómo se desenvolvía para, digamos, expandir sus negocios. Sí, no, y es mejor analizar así porque, digamos, si usted lo entrevista respecto a los servicios actuales, él podrá estar inclinado a quedar bien, ¿sí? Sí, Pero si usted le pregunta sobre su experiencia pasada, es posible que sea más honesto. ¿Mm? sí, claro, sí, tiene sentido. ¿Sí? Y entonces, ¿y él era vendedor o él qué puesto era? Eso sí me ayuda, Eduardo, que la verdad no estoy muy al tanto de eso. Bueno, profe, no, pues la verdad, pues es un amigo. Entonces él montó fue una empresa, ¿sí? Él tenía una empresa pues actualmente, pues ahora hace poco con ellos, pero pues no estoy muy enterado creo que todavía sigue funcionando la empresa, se llama La Factoría de Mamá. Es una empresa que está ubicada en Bogotá. Pero entonces, digamos, ellos digamos, hicieron como algo diferente, que es como hacer la masa de las empanadas, algo así, o sea, ya lista para venderla. Y ¿Sí? entonces, pues él estuvo, pues, digamos, como para dañar como la sorpresa, pues queremos entrevistarlo ya que él maneja dos idiomas, entonces como hacer la entrevista en inglés también, ¿sí? Ah, qué Y, chévere. y entonces, digamos, como que también nos cuente de sus experiencias, digamos, pues, digamos, él también trabajó pues en Londres, pero pues lo que decía el profe, pues son digamos, él pues puede tener estudios, pero pues los trabajos allá no son muy buenos, y pues él decía que al igual, digamos, en esos países lo que paga es, pues así algo que me acuerde, pues es que, digamos, uno ya, digamos, no se puede ir con grandes expectativas, porque lo que decía el profe, creo que fue este martes, que, digamos, uno no va a tener un buen puesto, sino pues va es como a lavar platos
y todas esas cosas, y pues él volvió y pues montó su empresa y les iba muy bien, les va muy bien. La empresa está ubicada en Bogotá. Él sí sigue en la empresa. Es que no estoy muy informado, profe, pues porque hablé con ellos hace poco, pero entonces no, por lo de la cuarentena, pero entonces estoy cuadrando para poder obtener Listo, más información con él. listo. Ahí se puede más bien, recuerde que son entrevistas, ¿no? Entonces en la entrevista ustedes pueden ser más amenos a la hora de preguntar. No tiene que ser una pregunta tan extremadamente formal, ¿no? Usted puede preguntar, no, pues cuénteme acerca de su experiencia en su anterior trabajo, en su anterior empresa, si usted consideraba que los productos o servicios que se ofrecían, estos se ajustaban a las necesidades del cliente o usted veía que hacían que los clientes se ajustaran a los servicios. Eso suena raro. ¿Sí? No, ahí más bien no de la alternativa de elegir. No, más bien, plantea algo como, por ejemplo, ¿de qué forma en su organización, su empresa, tratan de lograr, ¿sí? De que los servicios que ustedes ofrecen se ajusten a las necesidades del cliente. Entonces, dependiendo de la forma que usted le digan, es si usted se da cuenta si realmente lo hace o no lo hace. ¿Mm? Señor. O inclusive le puede decir desde el principio, nosotros no nos ajustamos nosotros no investigamos como tal al cliente, no, simplemente hacemos los productos según lo que nosotros creemos que les puede gustar a ellos. ¿Mm? Sí, señor. La redacción es importante. La pregunta es súper chévere porque estás mirando a ver el tema de producción, si la producción es focalizada en el cliente o es desde una innovación interna, o sea, planteado desde ellos mismos. Sí, señor. Bueno, entonces arreglar la redacción de esa pregunta. Y la otra que quería mostrarle era acá está la segunda, dice, se la vuelvo a enviar. A ver. Y la otra que puede ser tal vez es descomponer las preguntas, ¿sí? No preguntar Sí. tanto en un solo golpe, sino hacer preguntas más corticas que le permitan llevar a los resultados que usted quiere escuchar. Ah, listo, señor. ¿Qué tan amplio es su acogimiento a todos los clientes para que sus clientes necesitan su servicio? ¿Eso qué se quiere decir? ¿A qué quiere referir? Digamos, es que se estaban también enfocando como a qué tan amplio, digamos, a qué tanta expansión, digamos, de reconocimiento de su servicio estaba y, y entonces, y su servicio, ese servicio que da, qué tan necesitado está por los clientes, qué tan, sí, qué tan necesitado está por los clientes, qué tan necesario es para los clientes el servicio de él. Que puede voltearlo, ¿no? Le puede preguntar, ¿usted por qué considera que sus clientes necesitan sus servicios y lo prefieren antes que la competencia? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ahí hizo la primera parte. La segunda parte, ¿sí? Digamos, usted logra hacer mediciones sobre el nivel de éxito que tiene que eso se llama conversión del cliente. Usted sabe, no, ¿cómo lo haría? ¿De qué manera usted calcula eh, el nivel de éxito de sus ventas en relación a las personas que vienen preguntando sobre su negocio y en qué porcentaje? ¿Sí? Ah, listo, sí, señor. Esa pregunta, el último pedacito, ¿en qué medida cuántas de las personas lo buscan? Quiere decir, puede ser, de cada 100 personas me compran 3. Sí, señor, sí. Sí, creo que, pues, sí, esa era la idea prácticamente. Profesor, ¿qué más le iba a Ahí decir? lo que veo son temas internos que hace falta
sea, ahí lo veo muy externo, pero falta lo interno, hacia los trabajadores internos, ¿sí? La relación entre Listo. ellos, el tema de autoridad, para poder crear la cultura Sí, adecuada internamente para innovar, porque por una parte hay que innovar pensando hacia afuera, hacia el mercado, pero también hay que mirar la cultura interna de la organización. Te falta un poquito el componente de preguntas que fortalezcan el concepto de la cultura. ¿Mm? sí, sí, señor. Es más, inclusive es bonito Eso. la misma palabra, si leyeron el texto, cuando ¿No? hablan del emprendimiento, entonces hablan de intraemprendimiento, ¿sí? O sea, a veces hay trabajadores que están dentro de la organización y apoyan y generan nuevas ideas para la misma empresa para que pueda crecer. ¿Mm? O sea, no es Mm, necesariamente los directivos, sino los mismos trabajadores los que terminan generando nuevas estrategias o nuevos productos, nuevos diseños para que la misma empresa crezca. sí, señor. Ah, listo. Entonces creo que ya tenemos idea de cómo enfocar las preguntas, de qué manera las podemos preguntar, no tan enfocadas, sino más ya, más fáciles, digámoslo así. Y qué nos falta, que es lo de la relación interna de los trabajadores. Uh -huh. Yo creo que eso sí, eso sería todo. Y no sé si mis compañeros tendrán otras preguntas. Profe, bueno, pues yo le iba a preguntar acerca de lo que me estaba diciendo del intraemprendimiento. Era, creo que, pues, bueno, yo creo que lo entiendo, era como el ejemplo digamos, de las empresas como Google y creo que Búho también hizo algo, pues no sé si, digamos, está en lo cierto, pero, digamos, escuché algo sobre, digamos, acerca de Búho, sí, que, digamos, era una empresa que creo que, bueno, que pensaba que era una de las más innovadoras. Pero entonces, digamos que ellos, una vez, bueno, teníamos como una anécdota como para hacerse entender, que decía que un día llegó el jefe a la empresa y que vio a uno de sus trabajadores con la tablet encima del teclado y pues que le preguntó que por qué estaba haciendo eso. Entonces que él le respondió pues porque el computador no prendía. Entonces, bueno, que él se fue y después volvió y le volvió a preguntar. O sea, pensó, no, perdón, no le preguntó. La primera vez solamente lo vio y pues siguió, o sea, pensó que era algo pasajero. Después fue cuando le preguntó y él simplemente llegó y le dijo que no lo hacía era porque la computadora no prendía. Entonces, pues que ya al indagar de por qué no prendía la computadora era porque no estaba conectada. Entonces decían que como una empresa tan innovadora como Hugo, o que ellos pensaban que se consideraban innovadores, digamos, no pudieron mirar un problema tan fácil de solucionar, que era simplemente conectar el computador. Y entonces después ellos se basaron, digamos, en teniendo varios errores, porque decían que para ser innovador, pues tenemos que fracasar muchas veces y que, digamos, ellos buscaron, digamos, las soluciones, digamos, como más habituales, que es pues un buzón de sugerencias. Eh, digamos, una que me causó mucha curiosidad era que decía que, digamos, de nada nos sirve, digamos, como tener tanta, digamos, pues, dentro de la empresa internamente, digamos, tener como valores, reglas, porque digamos que muchas veces eso es lo que hace limitar y muchas veces, o sea, las podemos saber, pero no las aplicamos, ¿sí? Entonces, digamos, decía que no, o sea, que no importaba, digamos, empapelar todas las oficinas con los valores, si no se iban a aplicar. Entonces, que ellos, que digamos que creo que lo que se funcionó después no, lo que le funcionó después de tanto fracasar fue que crearon, creo que miércoles de soluciones, que entonces, creo que el profesor lo había dicho alguna vez que no se estaba, creo que decían que en lugar, digamos, de buscar problemas, o sea, porque cuando entrevistaban a las personas solamente era no, que la cafetera estaba dañada, que el computador estaba dañado, que no. Entonces simplemente llegaron a la solución que, digamos que todos los miércoles, a la conclusión que todos los miércoles ellos no tenían que dar problemas, sino más soluciones. Entonces no sé si eso hay lo de interemprendimiento que estaba diciendo el profesor. Ahí en cierta forma estamos manejando lo que refleja la lectura también, ¿no? Una empresa que tenía problemas, que supuestamente era tecnológica y no podía innovar adecuadamente dentro de la organización. ¿Por qué? Porque la cultura no era la adecuada, ¿sí? Entonces crearon estrategias para que los mismos empleados, de pasar de enfrentarse a problemas a tomar acción y empezar a tomar decisión de cambios y mejoras. Y eso es el intraemprendimiento. Entonces ya como yo empiezo a proponer soluciones para alcanzar mejores resultados.
si nos vamos inclusive, estos son detallitos de sencillos, pero que realmente pueden cambiar todo el resultado de la empresa, ¿sí? Y si esta cultura empieza a desarrollarse, pues es posible que se lleguen a generar nuevas estrategias, cosas tan simples. Imagínense aquí una ladrillera, ¿sí? Que tenga una buena cultura de innovación y entonces el jefe todo el cuento diga y llega alguien y dice, no, jefe, es que yo por ahí vi un seminario, aprendí cómo se podrían hacer los ladrillos con plástico, o puedo hacer ladrillos con residuos de construcción, o yo puedo hacer ladrillos con cenizas. Y entonces dicen, listo, perfecto, empecemos, hagámosle, probemos, ¿sí? Y usted lleva el equipo y sáquelo adelante. Entonces, yo estoy dentro de una empresa, pero es mi empleado el que termina generando innovaciones, ya sean radicales, disruptivas, incrementales, ¿sí? O cosas sencillas que realmente puedan mejorar la cultura. Porque es eso, ¿cómo conseguimos nosotros un escenario donde no veamos simplemente cómo frustrarnos, sino cómo podemos seguir adaptándonos a los cambios? Sí, sí, señor. Sí, sí. Profe, es que, Bueno, profe, pues, Espere qué que pena ahora Juan Pablo. Profe, es que con respecto a lo que no usted diga nos nada, decía diga. de los procesos interculturales dentro de la empresa, pues en este caso el señor que vamos a entrevistar, pues como la empresa de él es de empanadas, entonces pues no sé si de pronto podríamos aplicar una pregunta que vaya así como lo que su merced nos estaba diciendo, como qué procesos interculturales esa persona puede aplicar en esa empresa para que se mejore la calidad del producto que él está ofreciendo, ¿sí? O sea, cómo los empleados de esa empresa pueden hacer un proceso de innovación para mejorar la calidad del producto, no sé. sí, claro. A veces, ¿qué sucede en muchas ocasiones? Es más, en la misma lectura lo decía, es que aquí no va a estar persona, ¿sí? Entonces pueden que estar, digamos, los empleados y el mismo empleado puede decir, no, es que la masa no está quedando bien, pero no es capaz de decirlo porque dice, no, el que tiene que tomar las decisiones allá y yo simplemente hago lo que me están diciendo que debo hacer. ¿Mm? Entonces, hacer preguntas sobre esos temas son supremamente importantes. Ah, listo, profe. Sí, señor. Ahí era también, digamos, profe, creo que en la lectura, sí, era, digamos, decía que, digamos, en lo que habló su merced, creo que decía que el gerente, digamos, era el que estaba como a la cabeza, el único que podía tomar las decisiones. Entonces, digamos, creo que era cuando, digamos, como que lo que decía el profesor, que al personal le daba como miedo o algo así, dar las sugerencias, o porque no se sentían como familiarizados. Entonces, creo que era cuando quedaban como comités. Sí, son estrategias. Entonces, ahí ellas, digamos, en el documento se plantean las distintas estrategias para poder hacer esos cambios de cultura. Porque tampoco podemos pensar que podemos cambiar todo de la noche a la mañana y que ya todo se arregló. Entonces, hay diferentes estrategias que permiten esos cambios y entre esos son esos. O sea, tal vez no dejemos que la gente hable directamente con el gerente, sino creemos pequeños comités que entre ellos hablen y luego sí haya una reporte de información para poder tener una mejor retroalimentación. Que era, digamos, cuando mencionaban lo de los MBC, de lo de los, el modelo de valores de competencia, ¿sí? Sí. Okay. Entonces sería más como enfatizarnos, digamos, no en un ambiente, digamos, de burocracia, sino más bien al contrario, ¿cierto? O sea, donde Eso es lo que el propone personal la sí tiene innovación. derecho a hablar. Exactamente. Esos modelos o estos tipos de cosas es como quitarnos el concepto, mucha burocracia, tanto estándar puede bloquear la innovación y es pensar cómo crear culturas adecuadas que lleven a correctos niveles de innovación y la innovación no lo hace un científico allá metido en un laboratorio, ¿sí? La innovación se desarrolla a través de toda una cultura dentro de toda una organización. Ah, listo, profe, gracias.
Bueno, profe, ¿qué le iba a decir? Que, pues, Entonces, se me había espero preguntado. excelente, tenga más claridad ahorita, inclusive que ya tenga más claridad para la exposición. ¿Van a hacer video o van a hablar en clase? Por cierto. Vamos a hacer video, profe. Videos. Vamos a hacer video, profesor. ¿Sí? Ahí. Bueno, yo sigo insistiendo Video, que es más sí, señor. bonito en clase porque el video casi no lo ven. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes, por ejemplo, vieron el video de su compañera? ¿Le dieron los 40 minutos? Claro, está súper interesante. Está interesante. Entonces, el único que termina viendo el video soy yo, entonces piénsenlo. Igual, yo les di la oportunidad de poder hacer video, yo me mantengo la palabra porque son muy oportunidades. Pero si quieren hacer explicación dentro en la videoconferencia y ustedes comparten su pantalla, perfecto. Yo les voy complementando lo que quieran. Me avisan cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, profe, Bueno, qué pena. Le iba a decir también que me puse a grabar aquella tutoría. No sé si estaba inconforme o algo con la decisión. igual ya quedó grabado, profe Paila. No, yo ya había visto ahí que estaba grabando, ¿Aló? no se preocupe. Bueno, entonces no hay problema, ¿sí? Sí, sí. Nada, Juan, que ahí dice Qué grabando. pena. Mm, mm. Bueno, sí, No señor. se afane con eso. Entonces, que pase buen día. Sí, no hay problema. Bueno, que pase buen día. Gracias, profe, que esté bien. No, yo ya me había dado Hasta cuenta. luego, No, profe. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Buen día, profe. igualmente. Bye.